Les saluda Araceli César. Para mí siempre es un gusto el poder contar con el favor de su aprecio, de su atención y que dispongamos nuestro corazón para pasar un buen tiempo con la hermosa palabra de Dios, que no tengo ninguna duda que es lo que da vida, es lo que da sabiduría, pero también lo que da guía, da inspiración, da fortaleza. Entonces no te pierdas el mensaje de hoy. Como siempre, muy bienvenidos. Vamos a ver un tema, y no necesariamente por la situación de la semana, ¿verdad? Para quienes están descansando en casa, teniendo un tiempo vacacional, qué bueno. Pero no se necesita este tiempo para hablar de lo que quiero platicar. Nuestro tema, definiendo lo que es ser santo, lo que Dios dice que es, ¿verdad? Definiendo lo que es ser santo, lo que Dios dice que es. Y no sé ustedes, pero yo crezco en medio de una costumbre, de una cultura, de una influencia familiar, en la que para mí Semana Santa era igual a vacaciones en Acapulco, en la playa. No había otra influencia ni siquiera religiosa, ¿verdad? Más bien era ir a la playa. Ahora, déjenme les cuento. Cualquiera diría, ¡ay, qué padre! Pues fue muy interesante, muy bonito en algún tiempo, pero pasaron momentos también difíciles cuando mi papá me obligaba, porque era la palabra, a que aprendiera a flotar, a nadar sin enseñarme y me aventaba al mar, ¿verdad? En lo profundo del mar para que yo aprendiera cómo salir y flotar. Y eso para mí fue aterrador. Entonces pasé de pensar que Semana Santa era un lindo tiempo en la playa en Acapulco a un tiempo aterrador, porque yo le decía que yo no quería y él nunca me miró, nunca vio mi estado cuando yo salía toda entre enojada, triste, temerosa, pero él lo seguía haciendo. Yo creo que lo de haber hecho 2, 3 años, ¿no? Pero un día, bendito Dios, me agarró así, me agarraba de las muñecas, yo tenía unos 6 años, y al agarrarme las muñecas me aventaba, y cuando me avienta me zafa una esclavita de oro que mi mamá me había regalado. Y al momento de aventarme se zafa, se pierde la esclava, mi mamá se da cuenta, se enoja y le prohíbe volverme a aventar, pero por la esclavita. Nunca se dieron cuenta. Yo sé que Dios usó eso, ¿verdad? Sin embargo, llegamos a la iglesia cristiana y empecé a asociar la Semana Santa con días, ¿no? A la semana, donde había múltiples actividades, conciertos, dramas, representaciones, ir muy temprano el domingo de resurrección, un vestido blanco, etcétera, etcétera. Que no digo que sea malo, ¿verdad? Pero te quedas con esas ideas que heredas, que copias, que sigues, y entonces mucha gente se abstiene porque la gran mayoría de ciertas cosas ciertos días al año. Pero el resto del año, pues hace lo que le da la gana, ¿no? Y en el caso de cristianos, pensar que por ir a ciertos cultos, yo les ponía el lunes ahí en mi Facebook, no te esperes al viernes para escuchar las famosas 7 palabras que se acostumbran. No digo que sea malo, pero mis amados, Dios quiere hablar cada día. Y fíjate que hay personas que han escuchado muchos años las 7 palabras, pero se siguen tropezando con el perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque no perdonan, porque no piden perdón. Entonces, en un momento dado de que les ha servido escuchar tanto esa tradición, porque llega a ser como una costumbre, ¿verdad? Y no se trata de juzgar ni de criticar, pero lo que quiero compartir con esto que Dios me ponía muy fuerte en mi corazón es definir lo que es ser santo, ¿sí? Lo que Dios dice que es un santo, ¿no? Ahí en Éxodo 15, palabras de Moisés orando, le decía, oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. Y cuando Moisés habla de esta expresión, pues no había ni templo, no había un lugar definido,
Pero vaya, era el lugar donde se encontraba con él, y ese lugar donde se encontraba Moisés con Dios venía a ser santo. ¿Por qué? Por la presencia santa. O sea, aquí en la tierra, aunque haya muchos templos, no son lugares santos si no lo llena la presencia de Dios. Y tristemente muchos de ellos muy hermosos arquitectónicamente, pero no está la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, no se trata de ir a profanar esos lugares, no. Estoy diciendo que un lugar por sí solo no viene a ser santo tan solo porque se hizo con ese propósito. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría mucho que ampliaras tu visión acerca de los conceptos que tú has venido adquiriendo, tanto en ideas humanas como religiosas, de lo que es ser santo, ¿no? Entonces, quita de tu mente y corazón las ideas equivocadas que tenemos de ser un santo, ¿sí? Más conforme a lo religioso que has venido aprendiendo a lo largo de la vida que a la palabra del Señor. A mí me llamó mucho la atención, como siempre te lo digo, porque siempre mi mensaje va a ser basado en lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y hay 371 menciones de santo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero me llama poderosamente la atención que 205 están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Fíjate, está más de la mitad de la mención santo, porque en toda la Biblia se habla de que santo es el nombre del Señor, el monte santo, el lugar santo, los ángeles para él son santos, los profetas son santos, sus mandamientos son santos, su templo es santo, su Hijo es santo, el Espíritu es santo, su pueblo es santo. Y luego en el Nuevo Testamento nos dice que aprendamos a dar el beso santo, que aprendamos que nuestro cuerpo es templo santo, que tenemos que ser santos sin mancha y sin culpa, y que tenemos que ser santos e irreprochables. Fíjate. Entonces estamos hablando de que es importante que ampliemos la visión de lo que realmente es santo. En el Nuevo Testamento, esas 205 menciones que hace el apóstol referente la mención de las 305 citas bíblicas, la mayoría que se refiere al Espíritu Santo, fíjate. Ya no queda nada más el término santo o acompañado de un prefijo como puede ser el nombre, el lugar, el mandamiento, ¿no? Que lo incluye, ¿sí? Sino que se refiere a la obra del Espíritu Santo, todo lo que Él hace, y la respuesta de los hijos de Dios ante ese mover del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hacer un repaso de estas ideas. Te voy a compartir algunas comunes. A lo mejor tú tienes por ahí otras que hay que resolver en el trono de la gracia, pero hacer un repaso de estas. Por ejemplo, como que un santo a tus ojos, como te lo hicieron ver en la religión, ¿verdad? Es uno que no peca. Es imposible eso. El único santo que no pecó fue Jesús, nada más, ¿no? Es uno que hace buenas obras, que ayuda a los pobres, a los necesitados, que va a lugares paupérrimos, que viaja a lugares extranjeros, un tipo misionero, ¿verdad? Y ese solamente es ese santo, ¿no? Que vive solo para ayudar a otros, ¿no? Que se saca el pan de la boca para darle a otros de comer. Ese concepto es muy generalizado. Que se retira del mundo a lugares cerrados o lejanos para servir a Dios, ¿sí? Y de ahí nace, siglos atrás, la cuestión de los monasterios, de los conventos, porque en la iglesia general, dominante, está esta idea, ¿no? De que quieres servir a Dios, tienes que retirarte del mundo y meterte a un lugar, y ahí vas a ser santo. Y yo lo he compartido aquí con mucho dolor y mucha tristeza, que en esos lugares pues sigue habiendo pecado. ¿Por qué? Porque no es la manera de ser santo, así, ¿no? Otra de las cosas es que el santo hace los milagros asombrosos, ¿sí? Y vemos, ¿por qué los hicieron santos? ¿Por qué los canonizaron?
Ah, bueno, pues porque tenían esas capacidades de hacer milagros, ¿no? De sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, etcétera, ¿no? Pero entonces estamos viendo que estamos equivocados, ¿no? Porque tenemos la idea de que hay esto de la santidad es para otros, no para mí, hijo de Dios, sino es para otros que quieren hacer eso, que les gusta, ¿no? Y junto con esta situación de irlos y encerrarlos en un lugar apartados de la familia, no les dejan casarse, no les dejan tener hijos, no les dejan tener familia y se apartan de la propia familia, o sea, se despegan y que quizá ven mal ese texto de el que deja padre y madre, pero el Señor no se está refiriendo necesariamente a que nos olvidemos que ellos existen, no, Él se está refiriendo que a Él lo tenemos que tener en primer lugar, no a la familia, ¿sí? No al cónyuge, no a los hijos, a Él. Y podemos convivir con la familia, es más, Dios nos llama que tenemos que dar testimonio a la familia, ¿sí? Pero también por otro lado, un santo es descrito como aquel que anda todo pobre, todo mal vestido, con hambre, enfermo. Ah, pero es un santo. Por favor, te pido algo en el nombre de Jesús, quita esas ideas de tu mente porque están rotundamente equivocadas. Y esto es, y hay más, ¿no? De lo que hemos oído y que crees, lo hemos creído. Pensando muchas veces que, ay, hasta nos da lástima, ay, pobrecito santo fulano, ay, santa perengana, ay, la Madre Teresa de Calcuta, y hay una adoración exagerada, ¿no? Y yo digo que tiene su lugar, pero fíjate, aprendí algo, estoy escuchando un audiolibro muy interesante de John Bieber, que habla acerca de lo santo y lo eterno, y esto me desafió mucho a hablar de este tema. Y él dice que admiraba mucho a Lady Di y que lloró mucho cuando murió, ¿verdad? Porque él decía, es que ella hacía tantas cosas buenas por los pobres y tantas cosas por los desfavorecidos. Y un día orando, escuchó la voz de Dios que le llevó un pasaje que le describió lo que muchos hacen, que bueno, ¿verdad? Pero no viene de parte de Dios. Fíjate qué interesante. Hay cosas que la gente llega a hacer buenas, pero no es Dios su inspiración. Hay otras motivaciones. Y me desafió mucho a eso, ¿no? Entonces, el tema de pensar que ser santo es uno que es perfecto, que no se equivoca, que no sale de un templo, que tiene un llamado, por ejemplo, a veces pensamos que los pastores, ¿no? No se equivocan, los que enseñan la Biblia, los que están liderando la iglesia, que ellos no se equivocan, que son perfectos, que oran y suceden grandes cosas, pero no es por ellos, no es por eso, ¿no? Es que esto es para todos, ¿no? Y tú y yo hemos pensado equivocadamente porque es la influencia de la religión, es la influencia de la familia religiosa, ¿sí? Y es más la religión que la relación personal con Dios, a través de su espíritu y de su palabra. Y en pocas palabras, un santo es uno apartado para Dios, para su gloria y para ser como Él. Ese es un santo, como lo dice la palabra del Señor. ¿Te acuerdas el tema? Definiendo lo que es ser un santo. Un santo es uno que Dios separa, aparta, para derramar de su presencia gloriosa y entonces manifieste lo que Dios le está dando a recibir y a conocer. Y luego que empiece a reflejar todos y cada uno de los hijos de Dios la imagen de Cristo. Este es el llamado. Este es aprender a ser santos y no como hemos creído y aprendido. En el nombre de Jesús, lleva cautivo todos esos pensamientos erróneos, equivocados, pensando que el llamado a santidad es solamente para algunos y no para ti y no para mí. Ser santo es un llamado, pero también es un proceso. Ser santo es un llamado, pero también un proceso. Fíjate lo que dice Mateo 3:11. Yo en verdad, palabras de Juan el Bautista,
Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. ¿Sí? Ahora, este es un llamado. ¿Cómo empieza? La salvación, el bautizo es una forma de mostrar que estoy arrepentido a la vida que yo decidí llevar, me arrepiento de mis pecados, dejo atrás ese estilo de vida y ahora me vuelvo a Dios, ¿sí? Pero no queda allí, sino que después viene ese bautismo que el Espíritu Santo produce, que nos da de su presencia, de su poder, de su inspiración, de su revelación, de su verdad, de su entendimiento, de su comprensión, de su discernimiento. O sea, no es un acto de un culto de un día, de un retiro, de un congreso, no. Es un proceso, ¿sí? Y el fuego se puede asemejar a esa purificación por la que vamos a estar pasando, ya sea a través de las pruebas o no, pero va a haber esa purificación. Y reconocer que Jesús es más poderoso que cualquier otro. Entonces, en este caso, ni tampoco Juan el Bautista fue un santo, sino fue un apartado por Dios para cumplir un propósito que, sin duda alguna, cumplió. Marcos 1:24. Aquí está hablando un demonio. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Y la respuesta de Jesús es que lo cayó, ¿verdad? Entonces podemos ver que aún ese gremio demoníaco reconoce la santidad de Dios, por eso la resisten, por eso se alejan, por eso tiemblan, por eso temen. Pero no les dio el Señor el privilegio de anunciar las buenas nuevas. Entonces ellos, como están en la podredumbre, no soportan el resplandor, la pureza, la santidad del Señor. Y por eso se revolcaban, hacían que la persona se revolcaba, ¿verdad? Vociferaban, gritaban. ¿Y qué hacía Jesús? Los callaba. Porque ellos no son los emisarios, pero tú y yo sí somos quien para anunciar las maravillas del Señor. ¿Sí? Entonces, si no has anunciado tú que Jesús es santo, el único santo, Hijo de Dios, tú le estás dando lugar a que los demonios lo anuncien. Lucas 12:11 y 12. Palabras de Jesús. Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará qué deben decir. Y yo creo que muchos de nosotros no vamos a llegar a estas instancias, probable, pero tenemos otro tipo de confrontaciones, ¿verdad? Ya sea con la familia inmediata, la familia política, ya sea las reuniones familiares, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, aún en el ámbito ministerial. Y muchas ocasiones vamos a ser confrontados, ¿verdad? Porque nos van a demandar el porqué de nuestra fe o por qué creemos o decimos esto o aquello. Y el Señor dice, no se preocupen porque si tú fluyes en el Espíritu Santo, Él te enseñará qué decir. Recuerda, por cierto, que la Biblia no es para discutir ni polemizar ni para tener esa actitud de pleito, sino para aprender a conocer a Dios. Por eso en muchas ocasiones yo les digo a las personas, si quieren escuchar de Dios, entonces yo les hablo de Dios. Pero si no quieres escuchar, no me presto a discusión, ¿verdad? Ahora, a través del apóstol Pablo hay otras instrucciones. Por ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. Hace poquito compartí este pasaje, pero le vamos a dar otro sesgo ahorita, ¿no? Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Está el proceso. A ver, ¿cómo le va a ser Dios si tú no te dispones? Si tú no quieres aprender a disfrutar las bendiciones de la santidad. ¿Sabes que Dios me mostraba? Que Moisés, como se encontró cara a cara con Dios en ese lugar santo, donde la famosa zarza ardiente,
Y él disfrutó lo que nunca, con todo el esplendor de Egipto, el palacio que él vivió allí, lo que da el dinero, lo que da la fama, lo que da los placeres. Bueno, nada de eso se comparó a ese momento de encuentro con Dios. Ese lugar santo donde él le dijo, quítate el calzado de tus pies, ¿verdad? Porque el lugar que pisas es santo. Y él estaba tan impactado que quiso ir y compartir con el pueblo esta hermosa bendición de relación. Y el pueblo, ¿sabes cómo le respondió ahí en el Éxodo 21? Y le dijo, no queremos escuchar directamente a Dios, mejor háblanos tú. Y esa predisposición ha existido en todos los seres humanos de todos los siglos hasta ahora. La gente prefiere un buen sermón el domingo que todos los días estar escuchando lo que Dios tiene que decir. No, mejor que me lo diga otro que sabe decir muy bonito lo que a mí me gusta escuchar. Y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Dios mismo en persona, el Dios de paz, ¿verdad? El autor de la paz, nos va a hacer perfectamente santos y va a conservar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la labor de Dios es sí el llamado, sí el proceso, pero también quiere tu participación y la mía, ¿sí? Y quiere tratar con nuestro espíritu para si tenemos ideas equivocadas religiosas que estorban la revelación de Dios, alma, si tenemos emociones tóxicas y dañadas que no hemos resuelto y dañamos a otros, y el cuerpo que no ande en la correcta santidad que Dios espera como hijos suyos. Y cuando habla de sin defecto alguno, está hablando el proceso de la confesión. Cuando nos damos cuenta, yo platicaba con una amiga hace unos días por teléfono y es una persona ya de edad y me decía, es que con ese tema de que uno es necio, y le dije, hermosa, si tú estás reconociendo que eres necia, ya, confiésalo, acepta lo que es un pecado, confiesa y abandona ese pecado. No te justifiques. Ah, es que así somos. Y así somos los viejos. No. Si tú no quieres ya ser necia, porque necio es uno que resiste la sabiduría, resiste el consejo sabio. Entonces, cuando ella deja, y fuimos orando, y yo le fui guiando a que ella confesara el pecado de necedad, que está arraigado en el alma, mente y corazón, que lo entregue al Señor y que le ayude a vivir sana, sabiamente. Y entonces hay que ese defecto se quita. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Como la codicia, como la ambición, como la envidia. Yo no sé tú, pero a mí Dios me ha librado de esas cosas. Yo no soy envidiosa para nada, ni ambiciosa, ni codiciosa, y lo era. Pero es ahí donde dice, sin defecto alguno, te va quitando. Ahora, no estoy diciendo que estoy libre de defecto, no, prosigo a la meta, ¿sí? Sigo en el proceso, sigo en ese camino de santidad al que Dios me está llamando. Luego el Señor dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:26, saluden a todos los hermanos con un beso santo, ¿sí? Y esto nos obliga a que también hasta la expresión filial con otros creyentes tiene que ser con buenas motivaciones, ¿no? Yo acostumbraba cuando estábamos mi esposo y yo al frente de iglesia, a la hora de la bienvenida, decirles, y déjame decirte que hubo respuesta, ¿eh? Acérquense, salúdense. Ahorita ya, o sea, las cosas han cambiado mucho por la cuestión de la pandemia, pero por muchísimos años la gente se saludaba de mano, de abrazo y los últimos tiempos de beso. Pero yo les advertía mayormente a las hermanas, ¿no? Si tú ves que algún hermano viene y te da un beso que no es santo, porque tú percibes que hay así como lujuria, como lascivia, por favor, repórtalo con los pastores. Sí. Porque dice que nos saludemos con ese beso santo, o sea, esta es expresión. ¿Sí? No voy a hablar del beso de Judas, ese es otro tema, no. El beso que expresa un amor filial, un amor de hermanos porque tenemos un Padre en común. Otro pasaje que nos instruye también, Hebreos 6, 10, 11, dice, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Esto es para todo aquel que ha hecho algo a favor de la iglesia del Señor, ¿sí? Que ha venido, por ejemplo, al congregarse, lo
lo anima, lo alienta al amor y a las buenas obras, ¿sí? Lo incluye en sus oraciones y le escucha sus peticiones también. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. O sea, esto no es eventual, esto no es de vez en cuando, sino que tenemos que tener esa actitud porque dice que Dios, como es justo, no va a olvidar lo que hagamos a favor de otros, ¿no? Y algo que me gusta mucho de asistir a la iglesia por años es cómo, y le digo a Dios, muéstrame las formas de mostrar el amor a los de tu pueblo santo, ¿no? Y nos pasó algo bien bonito el domingo anterior, que estaba ya casi terminando el culto. Yo no me di cuenta, pero llegó una familia completa, ¿no? Papá, mamá, con hijos. Pero llegaron al final, ¿no? Como dicen al amén. Y cualquiera en una mala actitud podía decir, ya mejor no vengo. No, es que ellos pidieron información por medio de las redes sociales, les mandaban por el WhatsApp la ubicación, se perdieron y llegaron al final. Pero tuve la bendición junto con mi esposo de acercarnos a ellos y otros hijos espirituales también, los rodeamos, empezamos a escucharles. En ese ratito pudimos conocerles lo que te puedo asegurar que muchos que tienen asistiendo no se han acercado a platicar, ¿sí? O no nos han permitido acercarnos, ¿no? Supe la condición del esposo, de la esposa, de los hijos, su necesidad, su deseo de conocer a Dios, etcétera, ¿no? Entonces, esto es hacer un bien por el pueblo santo, porque ellos estaban buscando de Dios, ¿no? En el caso de él venía de una vida bastante errada y está con el deseo, bajo un consejo de un pastor, que le dijo, búscate una iglesia, busca un pastor bueno. Él vino y lo hizo, aunque llegó ese día tarde, pero no significa que no se le va a atender. Entonces aquí cuando dice que Él no va a olvidar lo que hagamos, esto es ser santo, mi amado. El amor que mostremos al ayudar a otros, ¿sí? Y no solamente eso, sino que lo sigamos haciendo. Y si tú eres de aquellos que solamente cuando te llegas a congregar te reúnes con los mismos de siempre, es otra instrucción que yo daba desde el púlpito, que no todos se escuchan, ¿verdad? Para saludar a los amigos y conocidos hay un lugar, pero acércate a aquellos que vinieron por primera vez o que están empezando a venir. Acércate, escúchales, conóceles, ora por ellos. Eso es ser santo. Aporta, porque ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿O qué vamos a hacer en la tarde? Bueno, pues eso es socialité. No, vamos a edificar a aquellos que vinieron porque Dios los trajo. A veces la gente llega sola, ni siquiera alguien los invitó y tenemos que aprovechar esas presencias. Más procesos. Primera Tesalonicenses, te digo que hay mucha palabra, ¿no? Primera Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. Fíjate, ¿eh? No dice semana, dice una vida santa. Que nadie, y el énfasis aquí es uno muy fuerte. Yo hablo mucho de esto. Ahora, ¿por qué otra vez me encontré este pasaje y por qué otra vez lo quiero decir? Porque todavía hay quien no acaba de entender que todo tipo de inmoralidad sexual es anti-santidad. ¿Sí? Esto apaga el Espíritu Santo, esto aleja de la comunión con Dios, esto culpa y condena, esto da lugar al enemigo cuando se participa de estas cosas en sus diferentes niveles, ¿sí? Y nos aleja del cumplimiento del proceso de llevar una vida santa. Y luego dice el verso 4, y que cada uno, está hablando en lo personal, sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Me gusta mucho esa traducción de Dios habla hoy, porque habla más en lo personal. La Valera dice que el varón tiene que tratar a la esposa íntimamente con santidad y honor y no en pasión de concupiscencia. Bueno, hay muchos que son matrimonios cristianos que su relación íntima es concupiscencia, es deseo de la carne, satisfacción
pasional, egoísta, egocéntrica, que nada más quieren ser satisfechos en el aspecto sexual, ignorando u olvidando lo que el otro necesita. ¿Sí? Esto es ser santo, aún en la cama conyugal. Ser santo es aprender a dominarse, y cuando hablamos de dominarse es que ambos tienen que darse el tiempo oportuno y necesario para lograr ese clímax, hablando del matrimonio. Pero también está hablando de que tenemos que actuar de manera santa y respetuosa, siguiendo los parámetros del instructor divino, que es Dios, el creador, el autor, el que diseñó la sexualidad, el varón, la mujer, con todas sus diferencias que tienen, ¿sí? Y no con pasión o malos deseos. Entonces, cuando hay esos pensamientos apasionados, por eso hay muchos conflictos en la vida matrimonial, porque no tienen clara esta situación de santidad aún en el hecho matrimonial. Y Dios quiere que ese tiempo conyugal de pacto, de compromiso, de fidelidad, sea como un testimonio también de que el amor de Dios sigue proveyendo para que esto suceda de una manera agradable, ¿sí? No con actos vergonzosos, no como se hacen en las películas, en las series, en las telenovelas, en lo impreso, en lo vulgar, en las canciones. Todo eso tiene que ser limpiado. Y mi mejor manera, mi mejor consejo que te puedo dar para limpiar eso, pues dejar de ver aquello que te ensucia tu mente, que te ensucia tu corazón, porque curiosamente a la hora que tú quieres algo de santidad de Dios, va a venir a tu mente y va a estorbar, y va a culpar, y va a condenar, y va a alejar, ¿sí? Entonces el proceso es que el Señor quiere que llevemos una vida santa. En otra traducción dice que seamos santos. Ahora, ya con el concepto, no aquello que te mencioné, que es para algunos, no, esto es para todos. Todos los hijos de Dios, todos los nacidos de nuevo, todos los salvos por gracia. Él quiere, y no es nada aburrido, porque la vida que cuando tú disfrutas la santidad de Dios, tú tienes una experiencia interior permanente de gozo, de paz, de amor y de paciencia. Y es algo bien precioso. Bueno, lo aplica hasta cosas tan simples como, por ejemplo, ahorita escuchas algunos golpes. Tenemos a los vecinos que están haciendo una construcción en su casa, ya esto tiene un mes, y todo el tiempo ha sido ruido y todo el tiempo... Pero déjame decirte algo, ahorita está el ruido, y estaba hace rato mucho más fuerte, yo estaba hasta pensando suspender la transmisión por el ruido, y aquí lo tengo en mi pared, estaré aquí de al lado, ¿no? Pero si algo tengo es que Dios me ha dado paciencia, ¿ves? Como ese fruto, como esa presencia. Entonces digo, bueno, no es mi obra, es la de ellos. La están pagando caro por lo que cobran, pero también por todo el destrozo que ocasiona su casita. Mi casa está bonita, está limpia, pero yo tengo que ejercer esa paciencia y ser santa y no estar despotricando, ni maldiciendo, ni pensando mal de ellos. No, no, no. Y los hombres que están trabajando, bueno, pues es su trabajo. Hebreos 12, 11, 10 y 11. Dice, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ándele. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo pasaje. Tu papá y tu mamá se esforzaron para darte ciertas correcciones, a veces equivocadamente, ¿no? Porque pensaban que con los gritos, bueno, yo aprendí esa lección, bendito Dios, a temprana edad. Yo era muy gritona con mis hijos, muy desesperada y les gritaba, nunca les decía groserías porque no era mi estilo, pero un día Dios me dijo, ¿por qué les faltas tanto al respeto a tus hijos? Es que ellos no entienden de otra manera, y me dijo, sí entienden si cambias tu forma. Y Dios me ayudó. Sí, yo ya lo he dicho esto, pero lo voy a repetir por quien nunca me ha escuchado. Literal, Dios me puso como una grapa, yo digo así, ¿no? Y no me dejó gritar más por un buen tiempo, no sé, un mes, 2 meses, yo no podía gritar. Y me obligó a hablar con la voz que te estoy hablando. Y cuando modifiqué esa fea forma por una buena forma,
Entonces el Señor me dijo, ahora, con esa voz media vas, les llamas la atención, los reprendes, los regañas, pero no les gritas. Fíjate, fíjate, eso es ser santo, es obedecer a Dios, es seguir lo que el Señor, porque yo crecí entre gritos, entonces para mí era como normal gritar, ¿no? Pero, y ellos hacían su esfuerzo por corregirme otras cosas, pero eso del grito, ni ellos se lo corrigieron, ni me lo corrigieron a mí, pero Dios en su bondad me corrigió. Entonces, Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho. ¿Cuál es este? Hacernos santos como Él. ¿Sí? Ahora, ciertamente ningún castigo, ninguna disciplina es agradable en el momento de recibirla, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Y yo te puedo decir muy gratamente que cuando se acabaron esos gritos en la casa de levántate que haces eso tarde y apúrate a comer y ya desayúnate y lávate las manos y todo el tiempo gritando, ¿no? Hasta desesperar al marido. Este, y, y vino lo diferente. No estoy hablando lo perfecto y sin defecto, no. Estoy hablando de una vida de paz y de rectitud. Hay que aprender a ser santos hasta en las cosas cotidianas de la vida, porque el Señor está esperando eso de nosotros. Ahora, la salvación y la santidad van de la mano. Fíjate lo que dice segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos. Ahora, yo quiero que ahí donde tú estés digas conmigo, por medio del Espíritu que me hace santo. ¿Sí? No es tan solo tu esfuerzo humano, no es tan solo tus ganas, no, es el Espíritu. Mientras más cedas al poder del Espíritu Santo, Él te va a guiar a hacer las cosas que a Dios le agradan y junto con ello de la verdad que hemos creído. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el llamado. Santidad, salvación, salvación, santidad. El Señor lo que quiere es que cedamos, dejemos el control en nuestra mano, sobre todo dirigido a todo manipulador. Deja eso, el perfeccionista, deja eso, por favor, y permítele a Dios tomar el control y tú vivir bajo ese control del Espíritu Santo. Y entonces, como has sido escogido, como te ha alcanzado con su salvación, Él te va a hacer santo cuando tú dispongas tu vida y tu ser para decir, a ver, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres cambiar de mí? ¿Qué quieres quitarme? Créeme que si Dios no interviene en la forma como yo gritaba a mis hijos pequeños, yo hubiera seguido toda la vida haciendo lo mismo. O sea, yo en mi oración nunca le hubiera dicho, quítamelo, gritona. No, yo no se lo había dicho. Y en ese tiempo aproximadamente vino un pastor a visitarnos, el pastor Banjoni, allá a la iglesia de Mina y Héroes, en aquel tiempo, y él dijo, ¿no? Lo que dice la palabra, quítense de ustedes la gritería. Y todavía yo objetando esa instrucción bíblica le decía, lo que tú no sabes es que tú ya eres una persona mayor. Tú no tienes niños pequeños como yo que necesitan que se les grite, ¿no? Y como el Señor me vino a traer un mandamiento bíblico, quiten de ustedes la gritería. Eso es ser santo, ¿sí? No es el de sin defecto, no es el de sin error, sino el que está dispuesto a que Dios siga haciendo algo poderoso en su vida. Y luego un llamado de procurar la parte que nos toca. Tenemos que procurar. En primer lugar, dice Hebreos 12, 14, 15. Procuren estar en paz con todos. ¿Sí? El primer mandamiento. Segundo, y llevar una vida santa. Fíjate cómo va ligado. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos en división, cuando estamos en diferencia de opinión, cuando agredemos las opiniones de otros, cuando las objetamos, nos burlamos, las criticamos, no estás en paz. Puede que ganes la discusión, pero no va a haber paz. Y entonces dice
procuren estar en paz. Palabras del apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos, ¿verdad? Entonces esto nos está dejando la responsabilidad, sí, pero la presencia del Espíritu Santo que capacita para ir y reconciliarnos con todos, ¿no? Que tengamos esa relación armoniosa ahora. Va a haber gente conflictiva aún dentro de la familia con la que es difícil convivir. No, Dios no te está mandando a que tú todos los días lo visites, no. Quizá que te alejes un tiempo, te fortalezcas y luego vengas y le compartas cómo Dios ha tratado contigo. Pero dice, procurar estar en paz. Esto forma parte de la vida de santidad. ¿Por qué? Porque dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Perdón, antes, el verso 14 lo completo. Y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Sí? Entonces quiere decir que el conflicto con otros te impide ver cómo Dios obra en el diario vivir. El conflicto sin resolver. El pleito seguido. ¿Sí? Las discusiones, las ofensas, todo ese tipo de cosas no te deja ver a Dios. Ni en tu vida, ni en la vida del otro. Ni en lo que Él está haciendo alrededor. No lo notas porque no hay santidad. No hay ese apartar para cumplir su propósito. El propósito de Dios no es que vengas a pelear, a discutir, a ganar la partida. No, es que lo veas aún en medio de ese conflicto para que veas cómo Él resuelve. Luego sí, el 15. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Entonces este es un llamado para que tú y yo lo hagamos. A nosotros nos toca impartir gracia. ¿Qué es eso? De gracia recibimos, damos de gracia. ¿Sí? Entonces tú no le puedes exigir a alguien que no tiene a Dios en su vida, al Espíritu Santo gobernando. Tú no le puedes exigir que se porte como alguien que sí lo tiene. ¿Sí? Entonces tratarlo con gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Algo que no se merece, algo que no podemos lograr ni alcanzar por nuestra propia fuerza. Porque de gracia de Jesús hemos recibido y tenemos que impartir gracia. La gracia incluye compasión, comprensión, afecto, tolerancia, paciencia, bondad, amor. Acuérdate, las virtudes nunca van solas, ¿no? Y luego dice no ser una raíz amarga. Y muchas personas son amargadas, envenenan a otros, tienen emociones tóxicas. ¿Por qué? Porque no han disfrutado la gracia de Dios. No se trata de que tú juzgues que son amargadas o que son venenosas, no. Ahí te debe empezar de entrada por interceder para que el Señor te dé oportunidad de darle testimonio, de darle palabra y que realmente puedan aprender que en la gracia de Dios no necesitamos nada de esas acciones feas y pecaminosas que no solamente nos dañan, sino que dañan a otros de una manera muy estrepitosa. ¿Sí? Hace unos días hablábamos acerca de la amargura y que es tan importante que Dios sea el que examine y diga si la hay o no todavía en el corazón. ¿Sí? Y al final hay un pasaje que me llenó mucho y te lo quiero compartir tal cual. Para mí, lo que he aprendido de ser santo es ser obediente, ser fiel, ser humilde. ¿Sí? Para mí eso es como el significado de ser santo. Obvio, a Dios. Ser obediente a Dios, ser fiel a Dios, ser humilde a Dios. Y puede haber otras virtudes que le acompañen, pero empieza con estas. ¿Sí? Esto es ser santo. Si Dios dice esto, es Dios el que dijo y me voy a someter aunque no me parezca, aunque no me agrade, pero Dios lo dijo y yo me voy a someter. Eso es ser humilde. Y ser fiel, pues es estar perseverando, ¿no? En aquello a lo que Dios nos ha llamado. Si tienes tu Biblia, 1 Pedro 1, 14 al 19. Y casi siempre recomiendo leer todo el capítulo, pero voy a extraer estos versos. Fíjate, empieza.
como hijos obedientes. Sí, ahí está, la primera para ser santo. No vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Entonces ir alineando todos esos deseos a lo que dice Dios en su palabra. Porque no todos esos deseos que tenías necesariamente eran voluntad de Dios, ¿verdad? Al contrario, vivan de una manera completamente santa. Otra vez, reitera la obediencia, ¿no? Porque Dios que los llamó es santo. ¿Sí? Porque a final de cuentas Él quiere que seamos como Él. No, que esto es imposible. No, si lo ves humanamente, pero si lo ves divinamente, puedes ir venciendo esas cosas que te hacen lo contrario, ¿verdad? Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Sí. Si tú llamas a Dios Padre, hay que vivir en el tiempo que nos resta de vida en reverencia. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es un temor reverente, no es de miedo, ni de terror, ni de preocupación. Es un temor santo, es un temor de respeto, es un temor de amor, de compromiso, de fidelidad, ¿no? Y dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Ahí está el costo de la santidad de nuestra vida. ¿Sí? Sí nos cuesta ciertos sacrificios, sí nos cuesta negarnos a nosotros mismos, sí nos cuesta no hacer caso a los deseos de la naturaleza pecaminosa, pero a quien le costó todo, todo, todo fue a Jesucristo. Y aquí está escrito en esta preciosa escritura, ¿verdad? Porque Él nos ha rescatado de una vida sin sentido. Yo no sé tú, pero yo vivía por vivir, comía por comer, respiraba por respirar y hablaba por hablar. Mi vida no tenía ninguna dirección, aún por años yendo a la iglesia, porque siempre estaba yo esperando escuchar a Dios a través de otros. Hasta que Dios me mostró, ¿no?, que yo debo escucharlo a Él a través de su palabra escrita, obvio. Yo debo escucharlo a Él. Y no es que no escuche a otros. Ayer tuve un mensaje preciosísimo que escuché del doctor Miguel Núñez. A mí me gusta mucho escuchar a gente que sabe exponer la palabra con claridad y autoridad. Yo estoy bajo esa situación, ¿no?, de escuchar a siervos. Los domingos que asistimos a 24/7, escuchar a nuestro hijo es un deleite, porque es la palabra que Dios pone en su corazón y yo la recibo con mansedumbre, ¿sí? Pero yo tengo que escuchar diario. Y entonces, si yo creo que Dios me está llamando a que sea santa, apartada para Él, para su gloria, para su alabanza, para mostrar sus maravillas, me sacó de tinieblas a su luz admirable, me rescató de las garras del enemigo para ponerme con mi amigo Jesús, ¿sí?, de un reino de tinieblas, de muerte, de desolación, a un reino de luz y de salvación. Entonces, ¿cómo no corresponderle? ¿Sí? Y no uso un hábito, y no estoy en un convento, y no me meto horas y días o meses alejada de toda la humanidad. No, yo tengo una vida común con la familia, comparto, convivo, y ahora a través de estos medios de las redes sociales es una convivencia maravillosa, que aquellos que no puedo ver o abrazar, les puedo compartir lo maravilloso que ha sido Dios. Entonces, hermosos, ¿qué es ser santo? Ser obediente, ser fiel, ser humilde. Y como te decía hace rato, empieza con esto si no lo has tomado en consideración.
Y olvídate de solamente estar sobrecogido estos días. Ahí voy a tratar de no decir mentiras o malas palabras, o a comer moderadamente, o no ver programas obscenos. ¿Qué? ¿Pasar los días, pasar la semana y volvemos a lo mismo? No. El desafío es día con día. Porque es el llamado de Dios. Y yo espero en el Señor que este mensaje quede claro. Y si no lo viste desde el principio, por favor, velo desde el principio, porque ahí explico lo que no es ser santo, para que tú bajes esa idea equivocada de lo que por años y años hemos creído equivocadamente. Y yo espero que tú te unas conmigo a esta oración y que le digas al Señor ahí donde tú estás, desde lo más profundo de tu ser, de tu corazón: mi amado Padre, gracias por ser mi Padre a través de Jesús. Gracias por darme de tu Espíritu Santo. Pero yo necesito aprender a ser un hijo obediente. Yo necesito aprender lo que es la fidelidad como tú la ves y tú la esperas. Y yo necesito cultivar la humildad de mente y corazón como tú la describes en tu palabra. Señor, yo ya no quiero vivir conforme a los deseos que tenía antes de conocerte. Yo quiero vivir de una manera completamente diferente, una que a ti te agrade. Yo estoy cansado de estar agradando a otros, que no lo logro. Es desgastante. Y aún a mí mismo. Yo quiero agradarte a ti, yo quiero ser esa ofrenda para ti. Y como tú que me llamaste eres santo, yo quiero ese toque tuyo día con día. Señor, yo quiero que tú al juzgar mis hechos, yo pueda mostrarte a ti reverencia durante todo este tiempo que vivo en este mundo. Y te agradezco tanto, Dios, porque me has rescatado de la vida sin sentido que había heredado de mis antepasados. Y gracias por el enorme rescate que pagaste, el costo tan elevado en la vida de tu Hijo único, amado Jesús. No fue con cosas corruptibles, materiales, como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En ese sacrificio injusto, pero como un cordero sin defecto y sin mancha. Y yo aplico esas verdades eternas a mi vida y a mi ser para que tú vengas y me confirmes que el llamado que tú me has dado es para vivir en santidad, a tu estilo, no mojigatería, no como se ve en el mundo, no, sino como tu espíritu me guía. Y te agradezco tanto, porque tú mismo, mi Dios de paz, harás que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, vaya quitando esos defectos de carácter, de conducta, de actitud, de palabra, de hecho, que a ti no te agradan y que no solamente no dejan ver tu luz a otros, sino que estorban. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo poderoso, que amplíes mi visión acerca de lo que tú esperas de mí día con día. Y te doy muchas gracias por tu palabra, porque sé que esta hora he sido confrontado para ser enseñado, pero también para ser corregido, para mi provecho, para parecerme más y más a mi amado Jesús. Bendito seas por siempre, Dios. Ahora, Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús por todos aquellos que están batallando, que siguen batallando con los deseos de su necio corazón, con los deseos equivocados de su alma, con esos sueños incumplidos, con esos anhelos frustrados, que están amargados porque no se han dado, porque no se darán, no sé, pero que tú les muestres que el camino tuyo es muy diferente al camino humano y natural. Ayuda a todos aquellos que están batallando con un feo carácter, aquellos que están batallando con un mal testimonio, aquellos que han ido muchos años a la iglesia, pero no han sido renovados, transformados ni cambiados. Aquellos que se esfuerzan por cumplir unos días del año en ciertas actividades religiosas, pero el resto del año hacen lo que quieren.
Te ruego en el nombre de Jesús para que abras mentes y corazones a través de esta enseñanza y muchos que creían estar en lo correcto se puedan dar cuenta por tu espíritu lo que no es correcto. Te doy gracias, muchas gracias, y te alabo y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Mis amados, pues yo espero con todo mi corazón que haya una respuesta fiel a nuestra relación con el Señor, que tú le expreses tu gratitud por haber sido de los elegidos, de los escogidos, de los rescatados, de los redimidos, y que las cosas no pueden permanecer igual, sino que van a ir cambiando conforme el propósito que el Señor ha decidido para tu vida y para la mía. Y espero tus saludos. Yo sé que muchos me están ya saludando. Al final les mando saluditos también. Pero de igual manera, si hay alguna pregunta, alguna petición de consejo, aquí estoy para servir. Siempre es un placer estar en armonía con ustedes y confiando que el Señor siga hablando a nuestro corazón cada día. Ese es mi anhelo. Espero que también sea el tuyo. Nos vemos en la próxima ocasión. Si el Señor me permite, ha puesto fuerte en mi corazón compartir con ustedes tiempos de meditación, de manera particular en estos días, aprovechando que muchos no están trabajando laboralmente. Espero que puedas recibir con gozo la palabra. Hasta la próxima, ¿te parece? Abrazo, bendiciones, que el Señor esté contigo.